Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo súper especial, lleno de emoción y esperanza, que estoy seguro les va a tocar el corazón. Vamos a sumergirnos en una historia que nos llega desde Turquía, donde dos nombres, Hande y Kerem, se han convertido en sinónimo de una sorpresa que iluminó un momento difícil, en medio de una reunión infantil post-terremoto. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca las noticias y los eventos que suceden en el mundo, y este es uno de esos momentos que nos recuerdan la increíble resiliencia y la fuerza del espíritu humano, especialmente en nuestros niños. Queremos compartir con ustedes cada detalle de esta conmovedora historia, así que quédense con nosotros hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto muy pequeño para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido como este. La situación en Turquía, tras los devastadores terremotos, ha sido increíblemente dura. Hemos visto imágenes que nos han conmovido a todos, y la reconstrucción, tanto física como emocional, es un camino largo y lleno de desafíos. Pero en medio de toda esta adversidad, siempre surgen historias de luz, de personas que dedican su energía y su talento a llevar un poco de alegría y normalidad a quienes más lo necesitan. Y eso es exactamente lo que sucedió con Hande y Kerem. Imagínense un grupo de niños, que han pasado por experiencias inimaginables, que han perdido mucho, que están en un entorno temporal, lidiando con el trauma. En medio de todo esto se organizó una reunión, un espacio para intentar ofrecerles un respiro, un momento de diversión, de juego, de simplemente ser niños. Y fue en este contexto, donde la presencia de dos figuras conocidas y queridas, Hande y Kerem, se convirtió en una sorpresa mayúscula, un regalo inesperado que transformó la atmósfera y pintó sonrisas en los rostros de estos pequeños. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores turcos muy populares, conocidos por su trabajo en series de televisión que han conquistado audiencias a nivel internacional. Sus rostros, sus personajes son sinónimo de entretenimiento para millones de personas. Y la idea de que ellos, en medio de una crisis tan profunda, dedicaran su tiempo y su energía a visitar a estos niños, es algo verdaderamente admirable. No se trata solo de ser celebridades, se trata de humanidad, de empatía, de poner el propio estatus al servicio de una causa noble. La noticia de su visita se propagó rápidamente y la expectativa de los niños, al saber que sus ídolos podían aparecer, debió ser inmensa. Y entonces sucedió. No fue una aparición planificada para las cámaras, no fue un evento promocional. Fue un acto genuino de solidaridad. Imaginen la sorpresa. De repente, en medio de las actividades, en medio de los juegos adaptados a las circunstancias, entran Hande y Kerem. El impacto debió ser inmediato. Las caras de asombro, las miradas de incredulidad, seguidas rápidamente por gritos de alegría, abrazos y un torbellino de emociones. Para estos niños, que quizás han tenido que madurar de golpe, que han visto demasiado dolor, encontrarse con sus héroes, con personas que les brindan esa chispa de fantasía y felicidad, es un bálsamo para el alma. Tenemos entendido que la visita se llevó a cabo en un espacio seguro y acondicionado para los niños. No se trataba de un evento multitudinario, sino de una interacción más personal. Hande y Kerem no solo se presentaron, sino que se involucraron. Jugaron con ellos, les hablaron, escucharon sus historias, les dieron abrazos. La espontaneidad y la calidez con la que actuaron fue fundamental. No se trataba de dar autógrafos y tomarse fotos de manera superficial, sino de conectar a un nivel humano, de ofrecer consuelo y esperanza. Sabemos que los niños son muy perceptivos, y el cariño sincero se transmite. Ver a Hande, conocida por su dulzura y su empatía, y a Kerem, con su energía y su carisma, interactuando de esta manera, debió ser un espectáculo conmovedor. Los organizadores de este encuentro seguramente trabajaron arduamente para crear un ambiente positivo y seguro. Entendemos que en estas situaciones, la discreción y el respeto por el bienestar de los niños son primordiales. La idea era brindarles un momento de normalidad, una escapada de la dura realidad que viven. Y la sorpresa de Hande y Kerem fue la guinda del pastel, el elemento que elevó esa experiencia a un nivel inolvidable. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Una vez que se conoció la noticia, las imágenes y los comentarios inundaron Internet. La gente aplaudía la iniciativa de los actores, destacando su compromiso social y su gran corazón.
Se compartió la emoción de los niños, se celebraba la luz que ellos trajeron a un momento tan oscuro. Estas historias nos demuestran que a pesar de las tragedias, la bondad y la generosidad prevalecen. Y en este caso particular, la combinación de la popularidad de Hande y Kerem con su genuina intención de ayudar, creó un impacto doble. Por un lado, brindaron alegría directa a los niños afectados y por otro, inspiraron a miles de personas a reflexionar sobre la importancia de la solidaridad y la acción social. Es importante recordar que la labor de Hande y Kerem no termina con esta visita. Ellos, como muchas otras personalidades y organizaciones, están involucrados en diversas iniciativas para apoyar a las víctimas de los terremotos. Pero este gesto específico, la sorpresa en la reunión infantil, se ha convertido en un símbolo poderoso. Es un recordatorio de que incluso los gestos más pequeños, cuando se hacen con amor y sinceridad, pueden tener un impacto enorme. Imaginen la fuerza que estas sonrisas, estas risas, estos momentos de juego, le dan a estos niños en su proceso de recuperación. La postproducción de este tipo de vídeos en YouTube suele enfocarse en mostrar el impacto emocional. Probablemente si tuviéramos acceso a grabaciones, veríamos las caras iluminadas, los abrazos, la energía contagiosa. Veríamos a Hande y Kerem interactuando con los niños, adaptándose a su entorno, ofreciendo palabras de aliento. No se trataría de un espectáculo, sino de un registro de un momento de humanidad palpable. El título Hande y Kerem sorpresa en la reunión infantil post-terremoto capta perfectamente la esencia de lo que queremos transmitir, la alegría inesperada en un contexto de dificultad. Y es que en medio de la tristeza y la destrucción, estos momentos de luz son vitales. Son los que nutren la esperanza, los que recuerdan que la vida sigue, que hay personas buenas dispuestas a ayudar. Hande y Kerem, al poner su tiempo y su atención en estos niños, les están enviando un mensaje poderoso: no están solos, son importantes y merecen ser felices. Esta sorpresa no es solo una visita, es un acto de validación emocional, un recordatorio de que, a pesar de todo, la infancia debe ser un tiempo de juego y de alegría. La forma en que se gestionan estos eventos, especialmente con niños que han pasado por traumas, es fundamental. Se busca crear un ambiente de seguridad, de confianza, donde los niños se sientan cómodos para expresar sus emociones. La presencia de Hande y Kerem, al ser figuras amables y accesibles, sin duda facilitó esta conexión. El hecho de que ellos se dispusieran a jugar, a escuchar, a ser parte de su mundo por un rato, es lo que hace que esta sorpresa sea tan significativa. En resumen, la historia de Hande y Kerem en esta reunión infantil post-terremoto es un hermoso ejemplo de cómo la empatía y la acción solidaria pueden marcar una diferencia real en la vida de las personas, especialmente en la de los más vulnerables. Su visita no fue solo un evento mediático, sino un acto de profunda humanidad que trajo alegría, consuelo y esperanza a un grupo de niños que lo necesitaban desesperadamente. Nos recuerda la importancia de la comunidad, de apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles, y del poder que tienen nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, para iluminar el camino de otros. Y con esta nota de esperanza y admiración, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conmovedora historia tanto como nosotros al compartirla. Hemos visto cómo Hande y Kerem, dos figuras queridas, transformaron un momento difícil en uno de alegría y esperanza para los niños afectados por el terremoto en Turquía. Su visita, un acto de pura generosidad, demostró el poder de la empatía y la importancia de ofrecer apoyo, especialmente a quienes más lo necesitan. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia les ha conmovido o les ha parecido inspiradora, por favor, háganoslo saber en los comentarios. Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones sobre este evento y sobre la importancia de la solidaridad en momentos de crisis. Y si todavía no lo han hecho, les animo encarecidamente a que den un *me gusta* a este vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta hermosa iniciativa, y lo más importante, a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido que esperamos les aporte valor, entretenimiento e inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo.